Buenos días. El día de hoy estaremos con un excelente profesional del coaching. Quiero presentarles a Martín Fernández Giri. Él nos va a hablar un poco sobre su emprendimiento, Coaching para una vida mejor. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Laura, un gusto en saludarte. Muy bien. Martín, me gustaría que pudieras hacer un elevator pitch el día de hoy para que también las personas que nos siguen sepan cómo se debe hacer. Bueno, como elevator pitch, yo te diría que te facilito la llave que abre el cofre donde tienes escondido un tesoro, y ese tesoro es el potencial que llevas dentro. Más que nada me oriento a las personas que están desconformes con su vida en el plano personal, laboral, profesional, y les muestro otro punto de vista de que es posible un cambio, de que siempre es posible mejorar, siempre es posible lograr ese salto, y entonces como coach te facilito la ayuda que necesitas para lograr ese cambio. Siempre es posible un cambio. Entonces te brindo un espacio de confianza, donde fundamentalmente te escucho, te aporto herramientas que te son de utilidad para que los sueños que tú anhelas se hagan realidad en tu vida. Muy bien. Martín, cuéntanos cuál es tu pasión profesional y cómo la descubriste. Bueno, yo digo que tuve dos pasiones. Mi primer pasión, que ya fue hace más de 20 años, fue la ingeniería. Yo me gradué en la Argentina como ingeniero electricista, ingeniero eléctrico. Estaba orientado, digamos, a las grandes instalaciones eléctricas, como también a las domiciliarias, a la alta potencia, a la generación, a la transmisión. Realmente todo eso me apasionaba. No obstante, cuando yo me gradué, allá por el año 1995, estaba viviendo un momento muy particular. Estaba muy cómodo con un trabajo que tenía, que era gestión de cobros para instituciones, clubes deportivos. Un trabajo que, bueno, me permitía estar muy en contacto con la gente, me daba muy buenos beneficios, y quizá por quedarme estancado en esa propia zona de comodidad fue que no hice demasiado para realmente buscar mi lugar, mi mercado como ingeniero. Estamos hablando de una época donde no había redes sociales, Internet prácticamente tenían poquísimas empresas, y bueno, eso obviamente que visto desde ahora no era ninguna excusa, porque la forma de relacionarse era a través de centros de graduados, centros de profesionales, el boca a boca, contactar empresas. Hubo muchos compañeros míos que se hicieron el lugar, trabajaron, se esforzaron, crearon sus emprendimientos. Sin embargo, lo poco que yo hice como ingeniero fue más que nada por recomendación de otros profesionales, haciendo instalaciones eléctricas, informes técnicos, mediciones. Fue una experiencia interesante, pero no al nivel, digamos, de vivir de eso y de haber crecido profesionalmente en ese sector. Posteriormente, las cosas a nivel país en Argentina se fueron complicando, cada vez había más desempleo, se estaba entrando en una crisis donde más que nada era una crisis de confianza. La gente no confiaba en el dinero argentino y se refugiaba en el dólar. Eso provocó cambios económicos que terminaron en el tristemente célebre corralito. Paralelamente a eso, muchísima gente emigraba
a España, Italia, Estados Unidos, Canadá, en busca de un destino mejor. Y se nos planteó como familia la posibilidad de emigrar, dado que mi padre había sido español, entonces podía obtener pasaporte español y ciudadanía española. Y bueno, a través de una familia amiga me instalé a partir de julio del 2003 aquí en España, en Galicia, y en ese momento había un auge de la construcción y yo puse el oficio que tenía, que era electricista de obra. Trabajé muchos años en obras y en ese momento también en mis ratos de ocio aprovechaba para leer mucho. Me empezaron a interesar los libros de autoayuda, de motivación, de actitud mental positiva. Y un poco fue empezar a soñar otra cosa, porque me salía la parte intelectual que uno tiene de su vieja formación. Y me preguntaba qué bueno sería que alguna vez uno pudiera dedicarse a eso, ¿no? A dar conferencias, a ayudar a los demás, a motivarles, a lograr una vida mejor, pero claro, siempre tenía mis peros. Pero eso es imposible, pero no se puede, pero ¿dónde me voy a formar? Aquí me parece que eso no va, que es un sueño y todas esas cosas. Pero poco a poco, a medida que iba leyendo, me interesaba más con el tema. Y una vez alguien me dijo que esas cosas tenían relación con el coaching, una palabra nueva para mí, y me puse a investigar en internet y me di cuenta que el coaching era algo que realmente me gustaba, porque aprendí lo que era, cómo se trabajaba con las personas, qué técnicas se les facilitaba, etcétera, etcétera. Y bueno, empezó a haber en mí un cambio. Como digo a veces, el cambio fue en mi formación en vez de dedicarme a la ingeniería de alta potencia, me estaba empezando a dedicar a lo que en el futuro iba a ser potenciar altamente a las personas. Parece un juego de palabras, pero evidentemente mi trabajo es potenciar a las personas, hacerles descubrir que ellos pueden hacer realidad sus sueños. Y bueno, así se fue dando. Fue también superar mis propias limitaciones, o sea que lo viví en carne propia, porque uno muchas veces cuando sueña algo, enseguida tiene como unas voces internas que le dicen, pero es que esto es muy difícil para ti, tú no puedes hacer esto, es que hay mucha gente que ya lo hace, tú estás para otra cosa, lo que tú sueñas son castillos en el aire. Y sin embargo, sí. Exactamente, eso entonces nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué retos has tenido que enfrentar, aparte de esas voces internas que todos las tenemos? Bueno, fue el reto de aprender a superarme a mí mismo. Y fíjate que yo siempre digo, a veces Dios te muestra cosas impensables que tú piensas que es el fin de algo, pero ese fin de algo da paso a un nuevo principio y que si lo ves con una actitud positiva puede ser el principio de algo mucho mejor. Yo dejé de dedicarme a la electricidad de obra precisamente por un problema de salud muy grave. Tuve un infarto y a partir de ahí ya no podía hacer esfuerzos físicos. Entonces tuve que dedicarme obligatoriamente a otra cosa. Entonces, bueno, con la formación que tenía y la formación de mi esposa empezamos a brindar clases particulares para apoyo escolar, para alumnos de escuela primaria, de secundaria. Posteriormente, por referencias, logramos conseguir un trabajo de agentes comerciales para una empresa editorial muy conocida de aquí de España.
que, bueno, si bien no hacía venta directa, pero estaba en contacto con la gente, más que nada una labor de asesoramiento. Y eso a su vez me gustaba, el poder dialogar con la gente, el poder preguntar sus necesidades, sus aficiones. Si bien el coaching no es específicamente asesoramiento, pero de alguna manera con ese trabajo yo estaba adentrándome en una habilidad muy necesaria para el coaching, que es la comunicación, sobre todo la escucha activa y la comunicación. Bueno, trabajé muchos años en esa editorial, también hice un trabajo temporario como guía turístico y a través de esos trabajos fui, como ya te dije, desarrollando habilidades comunicacionales. Eso cada vez fue despertando más el deseo de querer formarme como coach, y entonces empecé a dar primeros pasos, un poco tímidos, como hacer un curso online, un taller, un seminario gratuito que impartía un coach, otro coach, etcétera, etcétera. Todo eso me fue adentrando en el tema. Y bueno, ya me adentré también a apuntarme en las redes sociales, donde ahí pude conocer a quienes ya se dedicaban a esto, personas que, bueno, supieron asesorarme y alentarme, y bueno, se dieron también las condiciones económicas como para que me formara como coach. Muy Y bien. bueno, en un momento... Sí, perdón. No, dime, sí, dime. A partir de ese momento comienzas a descubrir entonces lo que querías hacer, conjuntamente con la ayuda de otros coaches, pero también buscaste e investigaste, comenzaste a adquirir conocimientos. Esas personas que estaban dentro del mundo del coaching, ¿qué te decían? Bueno, yo veía que muchos tenían ya una especialidad: coaching para emprendedores, coaching personal, o sea, para tratar temas propiamente personales como mejora de la comunicación, de la autoestima, coaches que se dedicaban a la parte deportiva o a la parte nutricional, otros que se dedicaban a los ejecutivos, a los equipos. Había una gran rama, y también yo más que nada me contacté con quienes habían tenido formación en ingeniería, porque al principio pensaba, para ser coach hay que tener formación en sociología o en relaciones humanas o en psicología, y no es necesario. O sea, si bien es importante tener conocimientos de relaciones humanas, tener conocimientos de psicología, pero no es imprescindible. Y cuando me encontré con colegas que habían sido ingenieros, por ejemplo, o que tenían alguna otra actividad o alguna otra formación que nada tenía que ver con las carreras que dije, bueno, yo también podría ser uno más de ellos. Y efectivamente, porque más que nada la formación que tuve fue muy vivencial, de practicar y practicar técnicas como para saber gestionar emociones, para superar creencias limitantes, para gestionar los miedos, para saber administrar tu tiempo, en fin. Uno tuvo que aprender, como yo siempre digo, probar la propia medicina que después, más tarde, uno tendría que suministrar a sus clientes. También hice mi propio proceso personal de coaching, porque quería saber qué es lo que se siente desde el lado del cliente. Y entonces ¿cómo trabaja un coach? Y entonces tú podrías respondernos qué es para ti el liderazgo personal. Bueno, el liderazgo para mí es algo que nace del interior de la persona, que nace del corazón. En general nos hablan de liderazgo o de un líder y pensamos en una persona que está arengando a una multitud desde un púlpito, desde una tribuna, desde un micrófono, y no necesariamente es eso. Un líder es una persona que ante todo aprende
a mejorarse a sí mismo. El liderazgo empieza por uno mismo. O sea, yo aprendo a ser líder de mí mismo porque quiero mejorar. Sé que es un camino difícil, como una montaña rusa, a veces se avanza, se retrocede, hay subidas, bajadas, hay caídas, y lo importante es aprender a levantarse y perseverar. Y el liderazgo, ante todo, es una actitud de servicio. Estamos acostumbrados, quizá desde lo que es la era industrial, en que los líderes, como ya dije, eran como los que arengaban o los que decían lo que había que hacer y nadie ponía en discusión sus órdenes. Y sin embargo, el liderazgo actual, el de este siglo, es un liderazgo que va más orientado a escuchar a las personas que tú lideras, a trabajar codo a codo con ellas, porque el líder, el buen líder, siempre está abierto a aprender de los demás, aunque sean sus subordinados, sus subalternos. Por ejemplo, el gerente de una empresa, si realmente es un buen líder, sabe escuchar a sus trabajadores y está dispuesto a aprender de ellos, porque de ellos puede haber mejoras, porque sabe que los trabajadores son los que están ahí en primera línea de batalla, trabajando para dar el mejor servicio o para fabricar el mejor producto, son los que están cara a cara con el cliente y entonces son los que saben estar en el combate, como se dice. Entonces el buen líder es el que tiene que aprender a escucharlos, a ver qué puede hacer para ayudarles a que ellos hagan el mejor trabajo posible, porque eso redunda no solamente en el beneficio de los trabajadores, sino de todo el equipo, de toda la empresa. Así es. Aprender a escuchar a los trabajadores, aprender a escuchar a los demás, entre otras tantas cualidades, ¿no? Por supuesto. Exacto. Sí, en esta ocasión con esta entrevista que estamos haciendo, queremos saber un poco más de ti y nos gustaría que nos dijeras cuál ha sido el fracaso que te ha hecho o que te hizo renacer como líder de tu vida profesional y personal. Yo creo que el gran fracaso, y lo digo entre comillas, podríamos decir fracaso como espacio de aprendizaje, que eso es en definitiva lo que nos quiere enseñar el fracaso, o como la antesala del triunfo. Para mí fue ese infarto que tuve hace 10 años, porque sé que estuve verdaderamente al borde de la muerte y porque, lo digo sinceramente, sé que Dios me dio una nueva oportunidad para vivir y era una oportunidad en la cual tenía que replantearme de nuevo la vida, aprender a cuidar mi vida, a cuidar mi salud, a darme cuenta que aunque no podía trabajar muchas horas haciendo grandes esfuerzos físicos, sí podía trabajar de otra manera. Ese fue, digamos, un cambio, en el coaching lo llamamos un cambio de paradigma. O sea, cambiar el punto de vista o cambiar la forma de ver las cosas, cambiar la mente. Sobre todo porque yo lo había visto meses anteriores a este problema de salud con muchísimos compañeros de trabajo que ante los jefes que quizás no eran buenos líderes, que generalmente eran autoritarios, que se hacía lo que decía el jefe y que los veía que agachaban la cabeza y trabajaban porque si no te ibas a la calle. Y yo a veces me preguntaba, solamente ir a la calle, no hay otra posibilidad de trabajar, no hay otros lugares, y eso que eran personas mucho más jóvenes que yo.
Yo andaba por los 40 y pico de años y la mayoría de ellos andaban entre los 25 o 30 años, y digo, tan jóvenes y que pasan su vida agachando la cabeza, tal vez yendo a trabajar no con alegría, no con sintiéndose felices, sino arruinándose una tercera parte de su vida, porque se dice en general que el trabajo nos ocupa una tercera parte de la vida, y que también nosotros decimos, ¿por qué no que esa tercera parte de tu vida sea una parte positiva, feliz, que realmente puedas ir feliz a trabajar? Todas esas preguntas yo me las iba haciendo, y a través de ese problema de salud me di cuenta que había que cambiar la mentalidad y que había que ir por otro camino, que ya mis activos estaban más que nada en saber utilizar la mente y poder encauzarla para encontrar otras fuentes de trabajo. También podríamos decir que el tema de la inmigración fue también un espacio de aprendizaje. Digamos, el fracaso de no haber encontrado mi trabajo profesional allí en Argentina, que dio paso a la emigración. Obviamente la emigración en sí yo no la considero un fracaso, sino como una oportunidad muy positiva, donde fue aprender a ver cosas de otra manera, aprender a asumir una nueva cultura, una nueva forma de vivir, quizá una mejor estabilidad económica, a veces a precio de haber dejado parte de mi familia y mis mejores amigos allí del otro lado del charco. Pero a veces en la vida tienes que tomar decisiones, tienes que elegir, y esas elecciones a veces son acertadas o no. Así Pero lo es. importante es, claro, no tener miedo a equivocarse. A veces ahí prende por temor a equivocarse, por ese miedo a equivocarse, y resulta que ese miedo le lleva a estar paralizada. Y yo siempre digo, bueno, hay que tomar un paso, hay que dar un paso, porque a medida que vas caminando te vas dando cuenta. Quizás sí te equivoques una o muchas veces, pero también puede haber una o muchas veces que aciertes. Es Al menos cierto. es mi punto de vista, ¿no? Sí. Bueno, quiero recordarles a nuestros seguidores que estamos hablando con Martín Fernández Gili el día de hoy. Él es la persona encargada del emprendimiento Coaching para una vida mejor. Martín, otra pregunta. ¿Quién ha sido tu mentor o el personaje que te ha inspirado para lograr grandes cambios en tu vida? Bueno, mira, un personaje fue, digamos, el de un libro. No sé si puedo decir el libro y el autor, Sí, sin ningún por favor. problema. A los Sí, emprendedores nos sí. interesan mucho los libros y Bueno, los autores. bueno, un libro que me marcó fue El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Porque bueno, sin entrar en demasiado en detalle, el personaje central es un profesional que vivía, digamos, en la opulencia, que tenía el más alto nivel económico y hasta tenía un Ferrari de color rojo que era su joya, pero vivía una vida muy estresada, muy estresada, y llega un momento en que en medio de su trabajo, él era abogado, en medio de un juicio tiene un infarto, y por unos meses está fuera de su bufete de abogados, y en un momento se enteran de que había decidido cambiar de vida. Vende todos sus bienes, vende su Ferrari y se va al Himalaya a buscar otra forma de vida. Y en parte eso lo relata uno de sus secretarios, que se extraña, se asombra del cambio que había tenido su jefe, y al tiempo vuelve este abogado transformado interiormente, con otro modo de vida, mucho más sencillo y con otra sabiduría.
Y entonces ahí empieza a explicar capítulo por capítulo la nueva sabiduría de cómo una persona puede cambiar y por qué a veces es importante cambiar, por qué a veces es necesario despojarse de ciertas cosas, no solamente bienes materiales, sino muchas cosas que uno carga en su interior, y cómo poder llevar una vida más saludable, más positiva, más feliz. Ese libro yo lo leí un año antes de tener el infarto. Cuando tuve el infarto me sentí protagonista y lo volví a leer y me di cuenta que ese personaje me marcó muy profundamente. Es como que de alguna manera tuve que encarnar al personaje. Fíjate tú qué paradoja. A mí me gustaba el autor Robin Sharma, y me gusta, y yo soñaba en ser como él, escritor, conferencista, motivador, y tuve que encarnar primeramente al personaje antes de ser como el escritor. Pero eso fue un aprendizaje muy positivo para mí. Y también una persona que me marcó mucho fue la que se convirtió después en mi propia coach, que la conocí a través de las redes sociales, porque ella también en su momento tenía una profesión en la ingeniería, pero por más éxito que tenía a nivel económico, a nivel profesional, se sentía vacía, y en un momento descubrió que había algo mejor para su vida, se formó como coach y se dio cuenta que esa era su verdadera vocación. Y entonces ese cambio que logró en su vida lo manifiesta en su esencia de coach, y ayuda en este momento a las personas que tienen esos deseos de cambiar, de tener una vida mejor, los ayuda para que hagan realidad sus sueños. Martín, ¿cómo te mantuviste motivado? Bueno, la fe en Dios me ayudó mucho. Yo soy de los que a Dios rogando y con el mazo dando, y bueno, la fe me ayudó muchísimo a confiar en Dios, y sobre todo también a confiar en mí mismo. La motivación también la obtuve a través de la lectura de estos libros, que realmente me inspiraron y que me hicieron ver que podía dar cada día pequeños pasos que podían marcar una gran diferencia. Me motiva el hecho de estar también permanentemente conectado con personas como yo, colegas, donde he conocido sus historias también de fracasos, pero también de superar los fracasos. Eso me ayuda mucho. Ver ejemplos también de personas que a pesar de las dificultades siguen adelante. También el conocer personas, Nick Vujicic, creo que se llama así, que es un joven de unos 30 años que nació sin brazos ni piernas, y fíjate que se dedica a dar conferencias motivacionales. Hace unos meses leí su libro y realmente me impactó, y digo, una persona con esa minusvalía pudo llegar a donde llegó, y digo, ¿cuánto podemos llegar nosotros, que gracias a Dios tenemos nuestros miembros, tenemos nuestras capacidades? Todas esas personas que realmente han pasado por dificultades y han podido superarlas son las que también hoy en día me motivan y me inspiran a seguir adelante. Y dentro de el apoyo que recibiste, ¿quién te apoyó? ¿De tu familia, de tus amigos? Fundamentalmente me apoyó mucho mi esposa.
de que nunca renunciara a mi sueño. Ella es como que tuvo mucha fe en que algún día iba a llegar a ser un buen coach y siempre recibí su apoyo. También, bueno, de algunos amigos, sé que no todos, porque quizá creo que no han comprendido o no han entendido bien el cambio que hice en mi vida, pero si bien lo respetaron, sé que no todos me alentaron como otros. Claro. Y también puedo decir que me alentaron. ¿Cuándo ¿Cómo? rompiste tu paradigma sobre tu entorno? Yo creo que no sabría decir una fecha concreta, pero digamos que hace 4 o 5 años atrás, cuando decidí formarme realmente como coach. O sea, romper el paradigma de pasar del no puedo, no se puede, esto es muy difícil, esto es imposible, al sí puedo. Aun cuando no tenía claro al 100% el horizonte, simplemente dije, bueno, voy a dar estos pasos, voy a empezar a formarme en este curso, voy a hacer este taller, voy a conectar con estos profesionales del coaching, voy a procurar iniciar una relación de contacto profesional o de amistad y, bueno, aprender de ellos. Y sobre todo, muchos de esos profesionales, cuando yo les comenté que quería formarme como coach, me ayudaron muchísimo. Me recomendaron escuelas, me recomendaron, bueno, que hiciera esto, hiciera aquello y sobre todo recibí muchísimas palabras de aliento. Y Puedo decir que actualmente, también ellos fueron mis motivadores y las personas, sí. y actualmente, Actualmente, ¿cómo, qué se siente o cómo te sientes cuando ayudas a personas en su ámbito profesional o personal? yo siento como que estoy en mi esencia. Realmente me da mucha alegría cuando puedo ayudar a una persona a que descubra el tesoro que lleva dentro y a darme cuenta cómo se esfuerza por cambiar, por mejorar, y con el tiempo que volvemos a tener algún contacto así de amistad y me comenta sus logros, eso a mí, bueno, me alegra muchísimo y doy gracias a Dios porque me digo, bueno, en mayor o menor medida yo algo tuve que ver en su vida, algo le facilité, algo pude ayudarle, algo contribuí en su mejora personal. Eh, como te digo, si bien podría estar dentro de mi elevator pitch, a mí realmente me alegra muchísimo desplegar mi esencia, que es ayudar a las personas a que puedan mejorar en su vida. Claro, Entonces, cuando se acerca alguien a un... Cuando se es la acerca alguien a misma hacer un proceso esencia de de coaching, ayudar a otros, es la misma esencia de ayudar a otros a ayudarse a sí mismos a crear lo que quieren crear en sus vidas, ¿sí? sí, porque además tú ayudas a la persona, pero también tú recibes muchísimo. Claro. Yo aprendo muchísimo, ¿no?, de mis clientes, porque bueno, veo cómo se esfuerzan, cómo a pesar de que a veces se ocurren contratiempos que son normales, porque bueno, un proceso de coaching no es lineal, hay subidas, bajadas, hay avances, retrocesos, pero bueno, eso es parte del aprendizaje. Claro. Y bueno, así como va aprendiendo el cliente, también aprendo yo. Y cuando el cliente celebra su éxito, yo también lo celebro. Entonces es como que hay un ida y vuelta muy rico, una realimentación positiva muy rica. Y eso me lleva a su vez a seguir aprendiendo y a seguir perfeccionándome en esta, yo lo llamo profesión, vocación, pasión. Claro. Martín, bueno, para finalizar,
¿Puedes Sí, darnos un mensaje para todos los seguidores, las personas que te están mirando ahora a través de los canales y nuestras redes sociales? Y dejarle un mensaje a los hispanohablantes sobre tu trabajo, sobre lo que estás haciendo en este emprendimiento de coaching para una vida mejor. sí. El emprendimiento se llama Login Coach. Login Coach. Coaching para una vida mejor es el lema que puse cuando he creado este emprendimiento hace unos 4 años atrás casi. Bueno, el mensaje que yo doy es que toda persona que sueña con un cambio a nivel profesional, personal, sentimental, lo que fuere, todo cambio es posible. Y generalmente en ese cambio podemos hacerlo solos o podemos hacerlo mucho mejor con la ayuda de un profesional. Y aquí es donde entra en juego el tema del coaching. Un profesional del coaching es el que aprende a escuchar a la persona y a través de preguntas no le brinda ni asesoramiento, ni sugerencias, ni consejos. A través de las preguntas que le hace al cliente, el cliente encuentra sus propias respuestas. Yo a todas esas personas que quieren mejorar les digo que la mejora, el cambio siempre es posible. Siempre es posible. Requiere, ante todo, compromiso. Que uno se comprometa primero con uno mismo. Y luego, estar abierto a nuevos aprendizajes, a nuevos puntos de vista, a darse cuenta de que este es un camino donde uno toma conciencia de muchas cosas, donde a veces tiene que superar creencias limitantes, donde a veces tiene que superar sus propios límites, pero al final puede aprender muchísimo y puede darse cuenta de que tiene un potencial que ni siquiera se lo imaginaba. Es como que en el ruedo uno se da cuenta de las fortalezas que tiene, Muy ¿sabes? bien. Y sobre Martín, todo para... Sí, no, Martín, ¿nos quería puedes saber dejar que... tus redes de contacto y tu email profesional? Sí, mi mail profesional es martinfernandezcoach@gmail.com. El hecho de que yo viva en España no significa que no pueda hacer coaching con las personas de Hispanoamérica. Hoy en día, gracias a las redes sociales, podemos estar conectados a través de Skype o a través de otras plataformas. O sea que cualquier persona que sepa hablar español y que viva en cualquier parte del mundo puede hacer coaching conmigo o con cualquier otro coach que esté en la otra parte del mundo. Bueno, con mi nombre completo, Martín Fernández Gigli, pueden encontrarme en Facebook, como también en la red profesional LinkedIn. Para los que están en Twitter, mi nombre de usuario es @martinalex97. Esas son las 3 redes principales en las cuales estoy activo. Y bueno, si hay alguien que quiere contactar, o bien me manda un correo electrónico, o bien puede enviarme un mensaje privado, o seguirme, o enviarme una invitación de contacto a través de las redes que he mencionado. Vamos, que Martín está... Procuraré contestar lo más pronto posible. Martín está entonces en todas las redes sociales para la gente que quiera encontrarlo, ya tienen su correo electrónico, tienen toda la posibilidad de trabajar con él. Así que, pues, bienvenidos a todos los seguidores de Potencia Líderes. Espero que les haya gustado esta entrevista. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias a ti por permitirme platicar contigo. Martín, nos vemos entonces en una nueva oportunidad.
Gracias. Con muchísimo gusto.